Uno que los platitos. Estamos a día 20 de febrero, pero de 2006. Sí, hace 2 días conmemoramos otro hecho de 2006 y 2 días después estamos con otra cosa, pero en otro lugar del mundo. A pesar de que alguien diga que tenga alguna relación, a través del Mufti de Jerusalén. Pero bueno, estamos con el asunto de que la justicia austríaca condenó a 3 años de cárcel al escritor David Irving por negacionismo del Holocausto, de la Shoah. Ciertamente es un día especial debido a que hay gente que dirá que es una destrucción del derecho de la libertad de expresión, es una destrucción del ámbito académico, como si David Irving no fuera un negacionista, no fuera un criminal verbal respecto de tratar de salvar la cara al acuarelista austríaco y tratar de hacer ver como que las cosas no fueron como fueron. Lo cual ciertamente nos lleva a situaciones bastante curiosas de la historia, ya sea desde una leyenda negra, siglo XVI, para con España, una situación respecto del genocidio armenio, negado por Turquía, incluso hoy, y otras historias, como por ejemplo el ámbito japonés, que tiene dificultades en el día de hoy. Digo, en el día de hoy, no exactamente hoy, día 20 de febrero de 2025. No, me refiero a en estos días del siglo XXI, de dificultades para comprender lo que sucedió respecto de la unidad 731, lo que sucedió en el ámbito continental, sobre todo teniendo en cuenta de que habrá cosas que serán olvidadas por los de enfrente. Colaboracionistas taiwaneses, coreanos son citados, pero colaboracionistas chinos no son citados, son olvidados. La situación de carambola respecto de lo citado en el directo en el canal de Rubén, respecto de OUN y de la UPA, en el caso de Ucrania, pero mencionados también en el histórico respecto de ese momento en el que el Partido Comunista de China, surgido en 1921, en ese momento de los puntos en Moscú, de que al no firmarlos los partidos socialdemócratas tenían que constituirse partidos comunistas y poner la nacionalidad. En ese 1921 Mao Zedong, Mao Zedong, estableció el Partido Comunista de China. Y nos encontramos ciertamente con que en el periodo de amistad soviético-nazi, en 1939-1941, pues eran bastante cuidadosos a la hora de atacar o no a los japoneses, teniendo en cuenta de que tenemos la guerra, la segunda guerra sino-japonesa, a partir de 1937. Por tanto, ya llevaban 2 años de guerra. Y estaba el factor de Kuomintang, estaba el factor Partido Comunista de China, y también estaban los japoneses como ocupantes del territorio continental chino. Resulta curioso. Lo mismo que Georges Marchais, que luego será adalid del eurocomunismo, era amiguito de la Gestapo en el Tercer Reich, en la Francia ocupada a partir de mayo del 40. Son cosas que resultan curiosas, como la acusación respecto de colaboracionismo con Vichy del señor François Mitterrand. La historia es así de curiosona. Aquellos que niegan el ámbito de colaboración, ya sea en la Unión Soviética, con hasta 3 millones de colaboradores con el Tercer Reich. 3 millones. La división SS 29 y la 30. Nos encontramos también en el ámbito asiático, estas otras cosas, incluso hoy, negando esta existencia. Bill Clinton, en su mandato, recordó que había habido experimentos en Centroamérica que habían sido contrarios a derecho internacional, a derecho humano. Pero los soviéticos se olvidaron de haber propiciado pruebas nucleares cerca de población civil con varios centenares y miles de muertos porque querían probar qué pasaría si. Y estas cosas tienen su correlato respecto de la propia evolución del archivismo, en donde nos encontramos con que los soviéticos perdieron su imperio, entró en funciones la herencia a través de la Federación Rusa, y en los años 90 se abrieron los archivos que pudieron ser entrados por los
historiadores, no como David Irving, sino por historiadores de verdad. David Irving niega la situación de los campos de concentración y exterminio, unos campos que empezaron a funcionar en marzo del 33, llenados primeros por opositores socialdemócratas, comunistas, luego llenados por judíos, testigos de Jehová, homosexuales, gentes de nacionalidades que iban incorporándose al Tercer Reich, ya sean austríacos, checoslovacos, polacos, con la extensión de los campos en los territorios ocupados, como por ejemplo lo que sucedió en el reparto de Polonia y el gobierno general, y en los territorios más al este, con toda la parafernalia que supuso la situación de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, con los campos asociados en forma de archipiélago. Cierto es, podemos incorporar la idea de la mención del archipiélago Gulag. Cierto es, podríamos incorporar la memoria respecto de los campos de exterminio de Valeriano Weyler en la zona de Cuba. Podríamos hablar ciertamente también de los campos de exterminio de los Boers por parte de los británicos en esa guerra Boer británica de 1896-98 hasta el 1902. Podremos aplicar esas perspectivas, pero una cosa no niega la otra. El hecho de que españoles en Cuba tuvieran campos de concentración, en el ámbito Boer tuvieran campos de concentración los británicos para con ellos, no niega el hecho de que hubiera campos de concentración y exterminio por parte del pintor austríaco, y el hecho de que en la Unión Soviética hubiera gulags, hubiera represión por parte de los soviéticos de Stalin, en los llamados progromos también con los rusos, o incorporamos o no a los progromos respecto de los judíos, porque la evolución mental de lo que supuso la creación de la arquitectura de pensamiento del nacionalismo socialista, socialismo nacionalista, nacionalsocialismo del Tercer Reich, viene por muchos ingredientes que configuran a través del siglo XIX y el XX esa mentalidad. Esa mentalidad de Untermenschen, esa mentalidad de gente superior, de esa mentalidad de lo que supone una revuelta respecto de los poderosos. Resulta curioso porque se dice que los poderosos son los judíos. La propia situación respecto de ser un 1% de la población, a pesar de que habían participado de la defensa de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Había gente que era judía y tenía la Cruz de Hierro, había sido destacada en el ámbito de la defensa de aquel país. Tenemos, por ejemplo, una película tratada, como es Yo lleno él, en un conversatorio, y el personaje de Daniel Brühl es judío. Como arquetipo respecto de poner en un determinado estacionamiento elementos que, por ejemplo, en otro conversatorio sobre una película distinta, como Los cañones de Navarone, que hay un vídeo también sobre el libro, son arquetipos respecto de los países aliados en la lucha contra el Tercer Reich. Y por lo tanto ahí se sitúan elementos conceptuales para historias que son representativas de cosas que se quieren contar. Luego nos encontraremos con situaciones como la del acuarelista austríaco, que recoge toda esa situación de antisemitismo, en donde en buena medida nos encontramos con el hecho de que si a alguien le preguntabas si habría algún país que sería insurreccionado y que llevaría al mundo a la situación de antisemitismo, a través del caso Dreyfus, podría decirse que fuera Francia. Pero no, finalmente fue un pintor acuarelista austríaco el que, a través de Alemania, llevó al mundo a esta situación. Esta situación que, como digo, el escritor David Irving, que ha sido objeto de refutaciones muchísimas, desde una Hannah Arendt, que hablaba de los orígenes del mal, en paralelo con los juicios de Eichmann, con grabaciones que se produjeron en la liberación de los campos por parte de los occidentales británicos y estadounidenses, que
nos lleva ciertamente a la IBM. IBM vendió unos paquetes de ordenadores de tarjetas perforadas. Unos ordenadores de tarjetas perforadas que eran fundamentales. Hay un libro que lo explica. Eran fundamentales a la hora de distribuir lo que suponían aquellos presos internos de los campos de concentración y exterminio alemanes, para llevar una contabilidad, para llevar un elemento jerárquico respecto de aquellos triángulos y las fichas que estaban para establecer ese sistema de procesamiento respecto de, por ejemplo, un señor Hoes, que era el responsable de Auschwitz, con aquella casita familiar que tenía al lado del trabajo. Y recientemente hicieron una película sobre esta historia, explicando ciertamente esa dualidad en la que todas aquellas luchas contra los poderosos que en teoría encarnaba el nacionalsocialismo fueron coaguladas a una sola: a luchar contra los judíos. Y bueno, también a otros que se oponían, porque en la Shoah, que son hay establecidos con nombre y apellido 5,5 millones de personas, 5,5, y posiblemente pueda llegar hasta los 7,5 millones. Por lo tanto, la horquilla de fallecidos a través de la Shoah por parte del Tercer Reich pueda incorporar entre 5,5 y 7,5 millones de almas judías asesinadas. Pero en el otro lado, en acompañamiento, nos encontramos una cifra similar de todos los demás asesinados en campos de concentración y exterminio, de todo el amplio espectro, desde cristianos, sí, también hubo cristianos, no solamente católicos, testigos de Jehová, protestantes, gentes que eran homosexuales, también ateos, socialdemócratas, comunistas, gitanos. Cierto es, Fernando VI, un rey valioso para las Españas, defendido por David Boteño en este canal, tuvo esa situación de la persecución de los gitanos en su mandato, lo cual ciertamente es un borrón importante en su reinado. Fueron perseguidos por el Tercer Reich. En buena medida, la situación que se suele decir respecto de la Shoah es que los judíos tuvieron a bien metabolizar ese relato a través de socializarlo, de denunciarlo, incluso de buscar la venganza a través de cosas que no salieron, como por ejemplo un comando de judíos que intentó envenenar las aguas de un campo luego de concentración, porque esos campos abrieron de nuevo sus puertas. Sí, incorporaron a todos esos derrotados para ser procesados también. Pero procesados en el ámbito judicial, no de manera literal como hacían en el ámbito del Tercer Reich. Y algunos de esos operaron incluso dentro de la RDA, lo cual ciertamente resulta curioso ese vínculo actual respecto de lo que ha sucedido no solamente en Austria, sino también en la Alemania actual respecto de AfD, pero no solo, sino también BSW, que tenía que ver con el SED en la República Democrática Alemana. El relato de lo que había supuesto la guerra mundial y la situación en el Tercer Reich es distinta educacionalmente para los niños de la RDA en esos años 49 al 89, distinta porque no pueden mencionar el hecho de que era una dictadura totalitaria, porque claro, la dictadura totalitaria se había arraigado con un ámbito ideológico en la RDA, en el ámbito ideológico de llamado comunismo o de socialismo real. Y por tanto, tenían que cargar las tintas en unos ámbitos y no en otros. Y eso hizo la posibilidad de que Sarah Barnett sea la líder ahora de BSW, que es como el hijo que jamás tendrán Pablo Iglesias y Santiago Abascal, como dice el amigo Fonseca. Es por tanto un asunto interesante. Respecto del FPO en Austria, la situación respecto de esta votación mayoritaria en la zona oriental de Alemania, aunque hay 3 Alemanias, claro. Está Pomerania, Silesia, que está dentro de la Polonia actual, y Königsberg, pero eso sería harina de otro costal. Estamos hablando de los campos de concentración y exterminio. Mi amigo Oscar Maragaño, que tiene información muy importante, es un investigador, un historiador
respecto de lo que supone la época de la Guerra Mundial, del Tercer Reich. Y entonces también tenemos conversatorios hablando de esta época con Antonio Muñoz Lorente, que es la mayor parte ya lo habéis visto. No específicamente hablando de esta situación del Holocausto, de la SOA, teniendo ciertamente presente que nos encontramos con pruebas innegables. Otra cosa es que se diga que ha habido reconstrucciones para el público en determinadas circunstancias. Porque, como podemos ver en la novela Patria y también en la película de Rutger Hauer, en buena medida hubo una intentona final de tratar de ocultar estos crímenes contra la humanidad, a pesar de que durante buena parte del tiempo lo habían ellos mismos identificado, relatado. Como, en buena medida, si fuera un elemento de crónica respecto de las bondades de su propio régimen, como nos encontramos con el hecho de las tablillas sumerias, en buena medida, esa arcilla, que fueron, paradójicamente, supervivientes de incendios. Digo paradójicamente porque en principio, cuando quemas un papiro o un papel, como sucedió en buena medida con los archivos a través de bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, y por eso en buena medida no tenemos ciertamente archivos, ni siquiera sobre el llamado plan Schlieffen, de la época de agosto del 14, y ciertos archivos que ciertamente fueron bombardeados por la aviación occidental en el 44-45, y que evitaron que historiadores del presente tengan esas copias originales de archivos alemanes, por lo menos de momento. Igual hay sorpresa y en algún desván, como podemos encontrar a el protagonista de la saga de La historia interminable, que se acurruca para leer el libro en un desván, quizá en un desván alemán, en algún sótano, tal vez encontremos alguna fórmula distinta. Pero en el caso de las tablillas sumerias, el incendio hacía precisamente el caso contrario a lo de los papeles. Hacía que se secara y que perdurara mucho más esa escritura, que eran anotaciones contables, anotaciones de almacén, anotaciones financieras, económicas, en cierta medida de transacciones comerciales. Luego nos encontramos con los egipcios, también anotando un poquito todo, pero no en el inicio, lo cual ciertamente da elementos conspiranoicos, como por ejemplo Alfred Rosenberg con su mito del siglo XX. Y luego está el Imperio Romano, que lo transcribió todo. Los alemanes de Tercer Reich parecía que querían contarlo todo y de manera burocrática, ordenada, cuadriculada, como es el estereotipo del buen alemán. La idea ciertamente está ahí. La idea ciertamente de que ellos lo contaron todo. Ellos mismos decían los trenes que iban y venían, los judíos que entraban y salían, los campos que abrían y que se establecían con las ampliaciones. No hay que estar con la idea de un Oscar Schindler, ni siquiera la película de el señor Spielberg. Hay quien dice que es mejor la del pianista de Roman Polanski, porque él mismo tuvo la percepción familiar respecto de esta situación. Y no Steven Spielberg, que nació en Estados Unidos, aunque su padre sí estuviera vinculado con la lucha en la Segunda Guerra Mundial. También en el ámbito tecnológico. Digamos, no solamente decía el ordenador de IBM de tarjeta perforada, también en Alemania hizo furor con Razuse, con su ordenador en 3 versiones. Y también tenemos ENIAC. ENIAC que parece que está vinculado en parte con el padre de Spielberg, que era un ordenador que a comienzos de los años 40 empezó a pergueñarse, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando en una enorme habitación de un pabellón industrial hacía unos procesos más o menos sencillos. Pero claro, tenemos Bletchley Park. Bletchley Park, en donde unos ordenadores también tenían la idea de descifrar Enigma. Ahí tenemos la película con Benedict Cumberbatch, por ejemplo, para ver lo que sucedía allí con esa biografía, de luego lo que le hicieron al propio personaje interpretado por Benedict Cumberbatch respecto de su homosexualidad mal vista en la Gran Bretaña de los años 50. Todo el mundo tiene su
cadáver en el armario. Pero unos son más pequeñitos que otros. Y la situación de la SOA es negar la evidencia. Es antisemitismo puro. Es volver a incorporar cosas que habían sido una realidad, no solamente con Dreyfus, sino también con lo que suponían los protocolos de los sabios de Sion. ¿Qué suponen? Hay quien dice que los protocolos tienen que ver con Basilea. Otros dicen que tienen que ver con Praga y con una situación de un cementerio en donde se hubo una reunión. La reunión auténtica de Basilea fue un congreso abierto al público, con las actas publicadas, en donde no se trató absolutamente nada de lo que supuestamente se dice en los protocolos. Y la Ojrana, la guardia del zar, la KGB zarista, nos encontramos con esa situación en la que ellos plagiaron. Y esto se supo ya en el comienzo del siglo XX. Hubo una persona, creo que en torno a 1921, que denunció que lo que era el texto de los protocolos de los sabios de Sion era copia de un libro de la época de Napoleón III, en un diálogo en el infierno entre diversos protagonistas de la filosofía occidental, y que era un plagio completamente literal. Bueno, salvo pequeñas cosas, salvo 4 cosas, como diría M. Rajoy, que habían sido cambiadas para poder encajarlo dentro del ámbito judaico. Por tanto, esa situación que tenemos, incluso llegando hasta el presente, porque han encontrado en el Cairo, incluso en Damasco o en Beirut, copias en árabe de los protocolos de los sabios de Sion, al lado de copias del Mein Kampf de Adolf Hitler, del acuarelista austríaco. Estos negacionistas como David Irving dan pátina de respetabilidad aparente de aquello que es una mentira flagrante, en donde sabemos perfectamente cómo el combustible se creó, cómo ese pensamiento a lo largo del final del siglo XIX, con un romanticismo alemán mal entendido, con un supremacismo, con una idea de el nosotros y el ellos, incorporando esa visión del ellos a través de un judío cada vez más caricaturizado. Emiliano Jiménez, creo que me lo ha dicho alguna vez, no. Pero Emilio Blanedo sí. Emilio Blanedo en un programa en Histocast hizo un programa de ciertamente varias horas, que lo vi de un tirón, y que es interesante ver, un Histocast frente del nacionalsocialismo, del origen ideológico, y que explicaban todas estas cosas. Es muy interesante, recomiendo ir a verlo. Aquellos que tengan la tentación de decir, bueno, lo de David Irving es una cuestión de libertad de expresión, puede decirlo. O que aquellos que directamente digan, David Irving tiene razón, es cierto. Recordemos que ciertamente creo que David Irving venía de ser comentarista de deportes de la BBC, lo cual en principio no tiene que ver, ir cambiando de comentar un partido de fútbol americano y luego comentar la historia. Pero esta situación, después de ser expulsado de la BBC, pues dijo, pues al carajo, ahora voy a fastidiarlos a estos sionistas y voy a contar la verdad del holocausto. Y ahí empiezan cosas como la idea de holocuento y contar de que supuestamente son mentiras del sionismo internacional, de que en realidad la idea, que incluso es estadísticamente comprobable, ¿cuántos judíos había en 1931? ¿Y cuántos judíos había en 1946? En Europa y en el mundo. ¿Cuántos judíos hay en el mundo ahora? Ahora hay incluso algunos menos judíos que había antes del advenimiento del Tercer Reich. Lo cual ciertamente nos indica que hay un hueco. Hay un hueco por ahí que hubo una desaparición forzada de judíos en Europa. Cierto es que la tradición en Europa es de antisemitismo desde tiempos inmemoriales. Mucho más que en España, en países centroeuropeos donde hubo pogromos en el siglo 12, 13, 14. Nos encontramos en situaciones horribles, en épocas mucho antes de la expulsión de los judíos en 1492 de la parte de España. En Portugal, un poquito después, a pesar de que luego volvieron. Por tanto, ahí tenemos una memoria coagulada en una época como la de ahora,
como el momento actual, 20 de febrero, pero de 2006, en el que la justicia austríaca condenó a 3 años de cárcel a ese escritor, David Irving, por negacionismo del Holocausto. Hay leyes en Alemania, hay leyes de socialización, debido a que todo el mundo lo sabía. El amigo Oscar Maragaño, que he citado antes, tiene cartas de gente que, con el bombardeo de Hamburgo, en el año 1940, quiero recordar, sabían perfectamente por qué les bombardeaban. Esto es por lo que estamos haciendo los judíos. Y se lo contaban unos a otros. Por tanto, decir, ¿lo sabían los alemanes de 1945? Claro que lo sabían perfectamente, como Rudolf Hoes, el guardián de Auschwitz, y la familia que vivían allí, como símbolo de lo que luego acabó pasando respecto de que toda la población circundante de un campo de exterminio o de concentración fue pasada físicamente por estos centros para que conocieran a sus vecinos. Otra cosa es luego lo que pasó con los judíos, que en una medida era imposible, debido a que la situación durante 5 años había supuesto que casas, enseres, muebles que habían sido propiedad de judíos habían sido robados por sus vecinos. ¿Cómo tener luego de vuelta a esos vecinos y una convivencia cívica y tranquila? Imposible. Era absolutamente imposible, impensable. Por eso el libre retorno a Israel, Eretz Israel, tan importante, tan necesario, tan imprescindible, la casa, el hogar de los judíos, precisamente para que cosas como el Holocausto no se vuelvan a producir. Para que cualquier judío del mundo, en caso de que las cosas vengan mal dadas, ya han pasado muchas cosas muy malas para los judíos en el mundo, tengan siempre un hogar de refugio, un lugar en el que saben que siempre van a poder ser acogidos. Esto lo he comentado alguna vez con Irving Gatel, con Moshe Gozen, con Gustavo Beitler, acerca de la situación, y sobre todo se lo he escuchado muchas veces a Irving Gatel en la C judío. La idea de que si una persona, él mismo, pudiera hablar con su abuelo o con su bisabuelo, y hablando de las cosas cotidianas, y acabara saliendo Israel, acabaría saliendo el hecho de los pogromos a finales del siglo XIX en Rusia, la situación del acuarelista austríaco, la SOA, y ahora tenéis Israel. Pase lo que pase, siempre podéis coger la maleta, aprender, en el caso necesario, el hebreo en 6 meses, por lo menos lo básico, y establecerte en Israel. Es un cambio histórico para la comunidad judía. Increíble de entender para muchas otras situaciones. Lo mismo que es increíble de entender la deriva extremista con el FPO en Austria, la situación respecto de AfD y BSW, ambos dos, en el caso de Alemania, y el hecho de que soterradamente van socavando las bases de esa lección de la historia respecto del acuarelista austríaco, de los campos de concentración, de exterminio, de lo que significa realmente, de lo que trasciende para la memoria colectiva, de lo que supuso esa disrupción de supuestos intelectuales que eran gente preparada, gente con carreras, gente con intereses filosóficos, intelectuales, que por la mañana tenían esta inquietud intelectual, iban al trabajo como si fueran procesadores de carne, picadores de carne, en campos de concentración y exterminio. Y luego volvían a casa, como si hubieran hecho una labor simplemente administrativa. Esos orígenes del mal, pensados a través de escritos como Hannah Arendt y muchos otros que han teorizado sobre por qué pasó, por qué sucedió, y sobre todo con la idea de que sí sucedió. Por eso ajusticiaron a David Irving. Por eso le condenaron, porque se empecinaba, se comprometía con una falsedad que era oprobiosa para un pueblo que ha sufrido tanto en la historia. Cierto es, también otros sufrieron el Holocausto. Y corresponde a esos otros mantener viva su memoria. Pero una cosa no puede negar la otra. El Holocausto existió. El negacionismo es imposible de aceptar. Y David Irving se equivocó de plano en todos esos años de prédica del negacionismo. Por eso, un día había que pararle, un día se le frenó, y ¿cómo se le hizo? A través de la justicia. A través de un juicio justo, que es lo que los hombres merecen. Y eso, ciertamente, es lo que David Irving recibió en este
20 de febrero de 2006 con esa condena. Por tanto, aquí dejamos el asunto. La memoria, la Shoah, Eretz Israel, el antisemitismo debe ser frenado en todas sus formas. Entonces y ahora. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.